Bueno, saludos y buenos días. Sean bienvenidos todos a su clase de Historia del Arte 2. Después de haber hecho un recorrido muy interesante por el continente africano y también estuvimos en Oceanía y lo que fue India y lo que fue Japón y también China, entonces regresamos a una parte medular e importantísima que corresponde al Renacimiento. En esta oportunidad vamos a hablar un tanto eh, de uno de los maestros por excelencia que representa el hombre del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Así que vamos a intentar compartir pantalla y vamos a ver. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, un trabajo de él, ¿verdad? Que representa su claroscuro y en este diseño trabajó una sanguínea. Bueno, definitivamente que Leonardo da Vinci no solamente fue pintor, eh, sino que se proyectó en muchísimas aristas, en muchísimas profesiones durante este tiempo de renacimiento, ¿no? Este nuevo renacer italiano, el cual, bueno, teniendo una crianza basada en el ejercicio de copiar específicamente de la naturaleza. Eh, Su padre y su madre no estuvieron casados. Eh, eh, Hay muchas teorías que dicen que porque la madre era de escasos recursos, así que el padre se encargó un poco de la crianza de Leonardo como niño y posteriormente entonces fue educado en esta parte de la pintura. Y nos dice, por ejemplo, dice, la mente del pintor debe ser como un espejo que siempre toma el color del objeto que refleja y está completamente ocupado por las imágenes de tantos objetos como tenga delante. Por lo tanto, debe saber, oh pintor, que no podrá ser bueno si no es el maestro universal capaz de representar con su arte todas las formas producidas por la naturaleza. Un poco allí ese pensamiento que nos deja, de manera de introducción, puesto que era amante de la naturaleza, amante de los caballos, amante del espíritu científico que tanto representa y artístico que tanto representa el hombre de renacimiento. Bueno, en cuanto a cuando nace en 1452, en de la villa toscana de Vinci, eh, y bueno, como había mencionado, es un hijo natural de una chica campesina y de un rico notario florentino. Tampoco pudo estudiar o ejercer la carrera de su padre por la propia situación de que eh, no era un hijo legítimo, ¿no? No era un hijo de un matrimonio. Así que, bueno, se dedicó un tanto al dominio de campos como investigador, dramaturgo, músico, ingeniería, diseño, y era un hombre que una de las características muy específicas de él es que no terminaba sus productos en general, porque estaba tan entretenido en continuar sus investigaciones que había una situación, inclusive su escritura para poder decodificarla había que poner un espejo porque escribía prácticamente al revés. Entonces un hombre lleno de muchas interrogantes para nosotros, pero que nos deja, por ejemplo, en este trabajo, eh, esta batalla como de una manera magistral, porque creo que
en cuanto al esfumato y el claroscuro, es maestro de maestros. Bueno, entonces su profundo amor por el comportamiento, perdón, por el conocimiento y la investigación fue la clave tanto de su gran desempeño artístico como científico. Sus innovaciones en el campo de la pintura delimitaron muchísima evolución. Ya hablamos un tanto de cómo trabajó muchísimo esta área de perspectiva, que esto es uno de los legados que nos deja eh, todo el Renacimiento, la utilización de los claroscuros y estas profundidades mágicas aquí en Italia. Bueno, vimos un poco. Y vamos viendo entonces que a mediados de la década del 1460 su familia se instaló en Florencia, donde Leonardo recibió la más exquisita educación de la ciudad, en el Centro Artístico Intelectual de Italia, el cual estaba ofreciendo, dándole ese nivel, ¿no? Y que él supo aprovechar. Se dice que heredó de la facultad de su padre y que la fantasía e interés por todos los campos del saber, esa afinidad, ¿no? Allí. Bueno, también tenía una fascinación por la fealdad también, ¿no? Lo grotesco, un tanto como para que el hombre pudiese distinguir entre lo bello y lo feo, ¿no? Entonces sumergirse y retratar un tanto eh, esta parte de lo feo. Su enorme curiosidad se manifestó tempranamente, quiero decir, dibujando animales mitológicos de su propia invención, inspirado en una profunda observación del entorno natural en el que creció. Bueno, esto, si no lo copió, nos deja saber de un animal que no existe, obviamente no lo ha copiado, pero nos deja saber ese paso al mundo de la creatividad que ya desde el hombre del Renacimiento venía haciendo eh, esa pujanza, ¿no? Venía apostando por ello y es grande solamente por ese hecho de ir innovando en temas de un animal que no existe, ¿no? Brindándole un espacio diferente al entorno artístico. Bueno, entonces aquí vemos al hombre de Vitruvio, que básicamente habla un tanto del hombre como centro del universo y de su estudio de las proporciones anatómicas. Dicho sea de paso, bueno, Leonardo fue sacudido por difamaciones, en este caso por la parte clerical, porque diseccionaba cadáveres y no le tenía absoluto miedo. Esperaba hasta, bueno, se dice en varios escritos que esperaba un tanto que la gente apenas moría, se dedicaba a buscar estos cadáveres y no le tenía miedo al bisturí, iba viendo y de esa manera registrando. Aquí podemos apreciar cómo iba enseguida haciendo estos registros de estas partes anatómicas que estudiaba y obviamente del caballo, ¿no? Como en movimiento, porque eso es una de las características como muy particulares, trabaja un movimiento muy profundo. Bueno, a los 14 años, Leonardo ingresa como aprendiz en el taller de Andrea de Verrocchio, en donde a lo largo de 6 años, imagínense, ya saliendo con 20 años, que el gremio de pintores prescribía como instrucción antes de ser reconocido como artista libre, o sea, que se dedicaba a como ayudante, ¿no? Y se dejaba instruir en ese sentido. Bueno, junto al taller de Verrocchio, además se encontraba eh, con Antonio Pollaiuolo, en donde Leonardo hizo sus primeros estudios de anatomía y quizás se inició también en el conocimiento de latín y griego. O sea que no solamente
se dedicaban a esta parte de la pintura, sino que había la exploración y el ejercicio de la práctica de otras lenguas, trayendo consigo eh, otras posibilidades a donde emigrar, ¿no? Bien, las grandes obras de su juventud son un San Jerónimo, quiero decir, y el gran panel de adoración de los magos, ambos inclusos. Como les dije, de alguna forma como muy específica con él, se aburría un tanto de las obras y comenzaba otras o iba en busca de otros marchantes de arte que lo pudiesen eh, respaldar. Bueno, cansado de las alabanzas de buen cortesano, de los Medici y especialmente de Lorenzo el Magnífico, deja Florencia por Milán, ¿sí? Milán, bueno, como una ciudad de alguna forma bastante innovadora y porque busca la intención como de prosperar, ¿no? Porque también en Florencia tenía algunos dementores, había gente que también no apostaba en su pintura. Sin embargo, ya para el 1482, con 30 años, se presentó con Ludovico Sforza, el hombre más fuerte de Milán por entonces, cuya corte se quedaría eh, 17 años como pintor, y esto fue un gran avance con él. Aquí también se dedicó un poco a la confección, que es una cosa como muy valiosa a resaltar y por lo cual se lleva este título subrayado de hombre que representa el renacer, donde comienza a confeccionar armas. Él tiene una fascinación muy grande también por lo que son las aves, por lo de volar. Sin embargo, lo de las armas, una cosa interesante a saber, él mantiene todos estos diseños escondidos porque piensa mucho en el pensamiento maquiavélico o macabro del ser humano y lo que podía hacer con esto si lo pudiese realizar. Bueno, aquí vemos cómo hasta con las mismas, el mismo hueso, el cráneo, puede llegar a trabajar. Y claro está, esto de manera oculta. Se dice que esperó a un anciano, creo que este es el dibujo del anciano de 100 años, que parece entonces, imagínense, y fue uno de los primeros en anotar y registrar eh, el engrandecimiento de nuestras arterias, estereosclerosis, quiero decir. Bueno, a continuación, entonces vamos a ver un tanto aquí los dibujos en sanguina y obras de muchísimo éxito que nos presenta en pleno dibujo, ¿no? Puesto que llegó un momento que fue considerado uno de los mejores retratistas. Sin embargo, llegó un momento que a él eso también lo aburrió, entonces él tenía sus periodos, continuaba en ese ejercicio de la exploración, la ciencia y el arte. Vemos cómo trabajaba de una manera que la pincelada ni siquiera se sentía, bueno, pincelada nada, el trazo del lápiz ni siquiera se sentía, iba plasmando de una manera magistral. Aquí podemos ver cómo de alguna forma es muy parecido a las esculturas clásicas de los griegos y los romanos, cómo se llevó a cabo este ejercicio de la tela. Fabuloso, imagínense aquí el cabello, la textura en sanguina y la representación icónica del león. La visitación del ángel Gabriel, la anunciación a la Virgen, eh, que la hace aquí de manera un plano abierto. Otros artistas lo hacen dentro de una habitación
Él no era de ceñirse exactamente a lo que le pedía la iglesia, que la iglesia bastante que lo patrocinó, pero él daba rienda suelta a su creatividad y siempre, quiero decir, esto al final hacía lo que él consideraba. Eh, San Juan Bautista, aquí podemos apreciar otro encargo de la iglesia y la suavidad con la que trabaja es como húmeda también, se le llega a nombrar. Bueno, mucho tiempo después trabaja en este comedor, puesto que esta pintura está en un comedor. Eh, y hoy por hoy, según los datos que se revelan en las investigaciones y los documentales, nos dicen que solamente quedó un 20% de la pintura real debido a que él, para este trabajo, que también es otra cosa que aplaudo muchísimo, o sea, aquí él no se quedó únicamente en los elementos tradicionales y por eso se comenzó, en los materiales tradicionales, quiero decir, por eso se comenzó a descascarillar esta obra y siempre está en constante renovación, porque utilizó diferentes materiales que hasta eran incompatibles, pero lo interesante es que no se quedó con la obra tradicional, o sea, se puede comenzar a hablar de técnica mixta. Aquí él hace un debut muy interesante, porque hasta Watch entiendo yo que llegó a utilizar témperas, óleo, entonces se llegó a craquelar, ¿no? Muy rápido. Sin embargo, esto no es lo que quiero exaltar. Quiero exaltar esa parte de su mundo creativo. Bueno, y este cuadro que ha sido tan estudiado, que este es una pintura en pared, hasta el momento siempre se representaban eh, todas las poblaciones o los personajes en fila, ¿sí? Y se hacían uno tras otro hasta hacer diferentes como líneas, ¿no? Sin embargo, aquí él divide y en esa división la hace armónica, atractiva, dinámica. Cada persona está contando una historia diferente y habla por sí sola. O sea, si la separas del contenido, te dice mucho. También demoró mucho tiempo porque el dibujo o la pintura de Judas, el traiciona, no encontraba modelo, entonces se demoró un tanto con ella. Bueno, la Virgen de las Rocas, cuánta suavidad, es un claroscuro exquisito, una pintura como mágica, ¿no? Se puede degustar aquí. Bueno, y tenemos otra, ¿sí? Otro trabajo de la Virgen de las Rocas, bueno, otro trabajo no, el trabajo ampliado de la Virgen de las Rocas, eh, y aquí presenta el niño, ¿verdad? Acá el Jesús, entiendo yo que este sería la prima de María y Juan Bautista, entonces jugando, ¿no? Deja una representación muy dinámica, un movimiento, el niño en movimiento también y juega también un poco con esa perspectiva que hasta el momento era muy poco mostrada o casi que no se trabajaba con este efecto. Lo que hablábamos un poco del esfumato húmedo, que bueno, se duda en realidad que la señora Mona Lisa como tal existió, porque es una teoría, ni siquiera eso está comprobado. Y bueno, hay tantas versiones que hasta dicen que es una interpretación de él pintado como mujer. Y bueno, todas son válidas, considero yo. Eh, y aquí vemos cómo en la parte de atrás
se entiende ese espacio de profundidad, esa bruma, hay una atmósfera en ella y vemos como la transparencia también del paño, o sea, es un trabajo muy bien logrado. Aquí está la Virgen María con Jesús y su madre Santa Ana, que también es un trabajo que se le encargó de una obra muy delicada. Vemos allí cómo agarra el animalito y detalles. Uy, se va. Vemos como la exaltación de lo feo frente a lo que se considera bello para darle ese contrapeso y valor de los diferentes espacios estéticos dignos de representar. Y el trabajo completamente en dibujo que le da como esa fuerza y honorabilidad de un buen trabajo, ¿no? De un buen trabajo. Bueno, y de manera así como muy breve, paso un tanto por alguno eh, de los inventos. En esta biografía, por ejemplo, habla de pintor, escultor, arquitecto, inventor, humanista, que obviamente es florentino, de la ciudad de Vinci del siglo XV. En cuanto a pintura, utilizó óleo, porque era la más relevante en ese tiempo, y la técnica de claroscuro y el esfumato, como hemos ilustrado. Sus obras más importantes o relevantes en cuanto a la pintura, la oración de los Reyes Magos, sin lugar a duda la Mona Lisa, y en segundo lugar, la Última Cena. No hizo la escultura como tal, pero sí aportó mucho a los estudios de la escultura. En cuanto a notas científicas, estudió anatomía y medicina, pero destacó en la invención y la ingeniería. Dejó muchísimas ideas plasmadas y escritas, no las llegó a realizar. Sin embargo, en tiempos modernos sí se llegaron a fabricar y vamos a pasar también a mostrarles en la plataforma algunas fotografías que tuve la oportunidad de tomar en el museo de él, dedicado a él en la Plaza de Popolo en Italia. Y aquí vemos cómo el estudio de las alas, el estudio de lo que viniera siendo un helicóptero, que bueno, se entiende que este formato no iba a poder volar, pero es una primera idea de lo grandioso de su pensamiento. En cuanto a máquinas de guerra, la catapulta, ¿sí?, que la llega a diseñar, y un carro que tiene, que bueno, va tirado por caballo y hace girar una multitud de cuchillas afiladas. Ese carro también se lo voy a mostrar cómo se pudo trabajar en el museo. En cuanto a la mecánica, la utilización de las pinzas, hoy por hoy tan requeridas y utilizadas, y la famosa grúa, de pluma, la cual utilizan operarios en cuanto a plataformas que giran, eh, que bueno, fueron las primeras ideas, como les digo, las primeras ideas. Bueno, el odómetro, que es una carretilla para medir recorridos, el ascensor de manivela, interesante, ¿no? Y vemos cómo son los primeros aportes, máquinas hidráulicas, barca de palas y campana de buzo. Bueno, ya el hombre de Vitrurio lo vimos, los estudios anatómicos recogidos, el manuscrito anatómico, que dejó muchísimo aporte en él. Y bueno, poco más, los invito a recorrer los diferentes documentales que tienen. Eh, es muy bonito que se pueda uno fijar en todos los alcances que tuvo
como propuesta científica y artística, y no quedarse en lo que no llegó a realizar o no llegó a terminar o en los escándalos que estuvo involucrado. Más bien los invito a centrarse en esta parte de la creatividad como un proceso o un producto que se venía dando desde el Renacimiento. Así que espero que en esta parte de la presentación se haya podido degustar lo importante que ha sido Leonardo da Vinci, ¿sí? Para lo que es el periodo de Renacimiento como uno de los grandes genios y elementos universales que nos representa como artista y como creativo. Muchísimas gracias. Le habló el profesor Alberto Olmos, Historia del Arte 2. Saludos.